Carta número 21. Mi querido orugario. Sí, un periodo de tentación sexual es un excelente momento para llevar a cabo un ataque secundario a la impaciencia del paciente. Puede ser incluso el ataque principal mientras piensa que es el subordinado. Pero aquí, como en todo lo demás, debes preparar el camino para tu ataque moral, nublando su inteligencia. A los hombres no les irrita la mera desgracia, sino la desgracia que consideran una afrenta. Y la sensación de ofensa depende del sentimiento de que una pretensión legítima les ha sido denegada. Por tanto, cuanto más exigencias a la vida puedas lograr que haga el paciente, más a menudo se sentirá ofendido y en consecuencia de mal humor. Habrás observado que nada le enfurece tan fácilmente como encontrarse con que un rato que contaba con tener a su disposición le ha sido arrebatado de imprevisto. Lo que le saca de quicio es el visitante inesperado, cuando se prometía una noche tranquila, o la mujer habladora de un amigo, que aparece cuando él deseaba tener un tete a tete con el amigo. Todavía no es tan duro y perezoso como para que tales pruebas sean en sí mismas demasiado para su cortesía. Le irritan porque considera su tiempo como propiedad suya y siente que se le están robando. Debes, por tanto, conservar celosamente en su cabeza la curiosa suposición: mi tiempo es mío. Déjale tener la sensación de que empieza cada día como el legítimo dueño de 24 horas. Haz que considere como una penosa carga la parte de esta propiedad que tiene que entregar a sus patrones, y como una generosa donación aquella parte adicional que asigna a sus deberes religiosos. Pero lo que nunca se le debe permitir dudar es que el total del que se han hecho tales deducciones era en algún misterioso sentido su propio derecho personal. Esta es una tarea delicada. La suposición que quienes que sigan haciendo es tan absurdo que, si alguna vez se pone en duda, ni siquiera nosotros podemos encontrar el menor argumento en su defensa. El hombre no puede ni hacer ni retener un instante de tiempo. Todo el tiempo es puro regalo. Con el mismo motivo podría considerar el sol y la luna como enseres suyos. En teoría, también está comprometido totalmente al servicio del enemigo, y si el enemigo se le apareciese en forma corpórea y le exigiese ese servicio total, incluso por un día, no se negaría. Se sentiría muy aliviado si ese único día no supiese nada más difícil que escuchar la conversación de una mujer tonta, y se sentiría aliviado hasta casi sentirse decepcionado si durante media hora de ese día el enemigo le dijese: ahora puedes ir a divertirte. Ahora bien, si medita sobre su suposición durante un momento, tiene que darse cuenta de que de hecho está en esta situación todos los días. Cuando hablo de conversar en su cabeza esta suposición, por tanto, lo último que quiero que hagas es darle argumentos en su defensa. No hay ninguno. Tu trabajo es puramente negativo. No dejes que sus pensamientos se acerquen lo más mínimo a ella. Envuélvela en penumbra y en el centro de esa oscuridad deja que en su sentimiento de propiedad del tiempo permanezca callada, sin inspeccionar y activa. Damos lugar a este sentimiento de propiedad no solo por medio del orgullo, sino también por medio de la confusión. Les enseñamos a no notar los diferentes sentidos del pronombre posesivo, las diferencias minuciosamente graduadas que van desde mis botas, pasando por mi perro, mi criado, mi esposa, mi padre, mi señor y mi patria, hasta mi Dios. Se les puede enseñar a reducir todos esos sentidos al de mis botas, el mí de propiedad. Incluso en el jardín de infancia se le puede enseñar a un niño a referirse por
mi osito, no al viejo e imaginado receptor de afecto con el que mantiene una relación especial, porque eso es lo que les enseñará a querer decir el enemigo, si no tenemos cuidado, sino al oso que puedo hacer pedazos si quiero. Y al otro extremo de la escala hemos enseñado a los hombres a decir mi Dios, en un sentido realmente muy diferente del de mis botas, significando el Dios a quien tengo algo que exigir a cambio de mis distinguidos servicios y a quien exploto desde el púlpito. El Dios en el que me he hecho un rincón. Y durante todo este tiempo, lo divertido es que la palabra mío, en su sentido plenamente posesivo, no puede pronunciarla un ser humano a propósito de nada. A la larga, o nuestro padre o el enemigo dirán mío de todo lo que existe, y en especial de todos los hombres. Ya descubrirán el final. No temas a quién pertenecen realmente su tiempo, sus almas y sus cuerpos. Desde luego, no a ellos, pase lo que pase. En la actualidad, el enemigo dice mío acerca de todo, con la pedante excusa legalista de que él lo hizo. Nuestro Padre espera decir mío de todo el final, con la base más realista y dinámica de haberlo conquistado. Tu cariñoso tío Screwtop. Carta 22. Mi querido orugario, vaya, tu hombre se ha enamorado y de la peor manera posible, y de una chica que ni siquiera figura en el informe que me enviaste. Puede interesarte saber que el pequeño malentendido con la policía secreta que trataste de suscitar a propósito de ciertas expresiones incautas en algunas de mis cartas ha sido aclarado. Si contabas con eso para asegurarte mis buenos oficios, descubrirás que estás muy equivocado. Pagarás por eso igual que por tus restantes equivocaciones. Mientras tanto, te envío un folleto recién aparecido sobre el nuevo correccional de tentadores incompetentes. Está profusamente ilustrado y no hallarás en él una página aburrida. He mirado el expediente de esa chica y estoy aterrado de lo que me encuentro. No solo una cristiana, sino vaya cristiana. Una señorita vil, escurridiza, boba, recatada, lacónica, ratonil, acuosa, insignificante, virginal y prosaica. El animalillo me hace vomitar, apesta y abraza incluso a través de las mismas páginas del expediente. Me enloquece el modo en que ha empeorado el mundo. Lo hubiésemos destinado a la arena del circo en los viejos tiempos. Para eso está hecha su clase. Y no es que tampoco allí fuese a servir de mucho, no. Una pequeña tramposa de dos caras, conozco el género, que tiene el aire de ir a desmayarse a la vista de la sangre y luego muere con una sonrisa. Una tramposa en todos los sentidos. Parece una mosquita muerta y sin embargo tiene ingenio satírico. El tipo de criatura que me encontraría divertido a mí. Asquerosa, insípida, pacata, y sin embargo dispuesta a caer en los brazos de este bobo, como cualquier otro animal reproductor. ¿Por qué el enemigo no la fulmina por eso, si él está tan loco por la virginidad en lugar de contemplarla sonriente? En el fondo es un hedonista. Todos esos ayunos y vigilias y hogueras y cruces son tan solo una fachada, o solo como espuma en la orilla del mar. En alta mar, en su alta mar, hay placer y más placer. No hace de ello ningún secreto. A su derecha hay placeres eternos. Ay, no creo que tenga la más remota idea del elevado y austero misterio al que descendemos en la visión miserífica. Él es vulgar, orugario, él tiene mentalidad burguesa, ha llenado su mundo de placeres.
Hay cosas que los humanos pueden hacer todo el día sin que a él le importe lo más mínimo. Dormir, lavarse, comer, beber, hacer el amor, jugar, rezar, trabajar. Todo ha de ser retorcido para que nos sirva de algo a nosotros. Luchamos en cruel desventaja. Nada está naturalmente de nuestra parte. No es que eso te disculpe a ti. Ya arreglaré cuentas contigo. Siempre me has odiado y has sido insolente conmigo cuando te has atrevido. Luego, claro, tu paciente llega a conocer a la familia y a todo el círculo de esta mujer. ¿No podías haberte dado cuenta de que la misma casa en que ella vive es una casa en la que él nunca debía haber entrado? Todo el lugar apesta a ese mortífero aroma. El mismo jardinero, aunque solo lleva allí 5 años, está empezando a adquirirlo. Hasta los huéspedes, tras una visita de un fin de semana, se llevan consigo un poco de este olor. El perro y el gato también lo han cogido. Y una casa llena del impenetrable misterio. Estamos seguros, es una cuestión de principios elementales, de que cada miembro de la familia debe estar de alguna manera aprovechándose de los demás, pero no logramos averiguar cómo. Guardan celosamente como el enemigo mismo el secreto de lo que hay detrás de esta pretensión de amor desinteresado. Toda la casa y el jardín son una vasta indecencia. Tienen una repugnante semejanza con la descripción que dio del cielo un escritor humano. Las regiones donde solo hay vida y donde, por tanto, todo lo que no es música es silencio. Música y silencio, cómo detesto ambos. Qué agradecidos deberíamos estar de que desde que nuestro Padre ingresó en el infierno, aunque hace mucho más de los que los humanos, aun contando en años luz, podrían medir. Ni un solo centímetro cuadrado de espacio infernal y ni un instante de tiempo infernal hayan sido entregados a cualquiera de esas dos abominables fuerzas, sino que han estado completamente ocupados por el ruido, el gran dinamismo, la expresión audible de todo lo que es exultante, implacable y viril, el ruido que solo nos defiende de dudas tontas, de escrúpulos desesperantes y de deseos imposibles. Haremos del universo eterno un ruido al final. Ya hemos hecho grandes progresos en este sentido en lo que respecta a la tierra. Las melodías y los silencios del cielo serán acallados a gritos al final. Pero reconozco que aún no somos lo bastante estridentes, ni de lejos. Pero estamos investigando. Mientras tanto, tú, asqueroso pequeño. Aquí el manuscrito se interrumpe y prosigue luego con letra diferente. En el entusiasmo de la redacción resulta que sin darme cuenta me he permitido asumir la forma de un gran miriápodo. En consecuencia, dicto el resto a mi secretario. Ahora que la transformación es completa, me doy cuenta de que es un fenómeno periódico. Algún rumor acerca de ello ha llegado hasta los humanos, y un relato distorsionado figura en el poeta Milton, con el ridículo añadido de que tales cambios de forma son un castigo que nos impone el enemigo. Un escritor más moderno, alguien llamado algo así como Shaw, se ha percatado, sin embargo, de la verdad. La transformación procede de nuestro interior y es una gloriosa manifestación de esa fuerza vital que nuestro Padre adoraría si adorase algo que no fuese a sí mismo. En mi forma actual me siento aún más impaciente por verte, para unirte
En mi forma actual me siento aún más impaciente por verte para unirte a mí en un abrazo indisoluble. Firmado Sapo Tubo, por orden su abismal sublimidad subsecretario, Escrutopo, TEBS, etc. Carta 23. Mi querido Orugario, a través de esta chica y de su repugnante familia, el paciente está conociendo ahora cada día más a cristianos, y además cristianos muy inteligentes. Durante mucho tiempo va a ser posible extirpar la espiritualidad de su vida. Muy bien, entonces debemos corromperla. Sin duda habrás practicado a menudo el transformarte en un ángel de la luz, como ejercicio de pista. Ahora es el momento de hacerlo delante del enemigo. El mundo y la carne nos han fallado. Queda un tercer poder. Y este poder tipo de éxito es el más glorioso de todo. Un santo echado a perder, un fariseo, un inquisidor o un brujo es considerado en el infierno como una mejor pieza cobrada que un tirano o un disoluto corriente. Pasando revista a los nuevos amigos de tu paciente, creo que el mejor punto de ataque sería la línea fronteriza entre la teología y la política. Varios de sus nuevos amigos son muy conscientes de las implicaciones sociales de su religión. Eso en sí mismo es malo, pero puede aprovecharse en nuestra ventaja. Descubrirás que muchos escritores políticos cristianos piensan que el cristianismo empezó a deteriorarse y a apartarse de la doctrina de su fundador, muy temprano. Debemos usar esta idea para estimular una vez más la idea de un Jesús histórico, que puede encontrarse apartando posteriores añadidos y perversiones, y que debe luego compararse con toda la tradición cristiana. En la última generación, promovimos la construcción de uno de estos Jesuses históricos según pautas liberales y humanitarias. Ahora estamos ofreciendo un Jesús histórico según pautas marxistas, catastrofistas y revolucionarias. Las ventajas de estas construcciones que nos ponemos a cambiar cada 30 años o así son múltiples. En primer lugar, todas ellas tienden a orientar la devoción de los hombres hacia algo que no existe, porque todos estos Jesuses históricos son ahistóricos. Los documentos dicen lo que dicen y no pueden añadírseles nada. Cada nuevo Jesús histórico, por tanto, ha de ser extraído de ellos, suprimiendo unas cosas y exagerando otras. Y por ese tipo de deducciones, brillantes es el adjetivo que les enseñamos a los humanos a aplicarles, por las que nadie arriesgaría 5 monedas en la vida normal, pero que bastan para producir una cosecha de nuevos Napoleones, nuevos Shakespeares y nuevos Sweets en la lista de otoño de cada editorial. En segundo lugar, todas estas construcciones depositan la importancia de su Jesús histórico en alguna peculiar teoría que se supone que él ha promulgado. Tiene que ser un gran hombre en el sentido moderno de la palabra, es decir, situado en el extremo de alguna línea de pensamiento centrífuga y desequilibrada. Un chiflado que vende una panacea. Así distraemos la mente de los hombres, de quien Él es y de lo que Él hizo. Primero hacemos de Él tan solo un maestro y luego ocultamos la muy sustancial concordancia existente entre sus enseñanzas. Y las de todos los demás grandes maestros morales, porque a los humanos no se les debe permitir notar que todos los grandes moralistas son enviados por el enemigo, no para informar a los hombres, sino para recordarles, para reafirmar,
contra nuestra continua ocultación las primigenias vulgaridades morales. Nosotros creamos a los sofistas. Él creó un Sócrates para responderle. Nuestro tercer objetivo es, por medio de estas construcciones, destruir la vida devocional. Nosotros sustituimos la presencia real del enemigo que de otro modo los hombres experimentan en la oración y en los sacramentos, por una figura meramente probable, remota, sombría y grosera, que hablaba un extraño lenguaje y que murió hace mucho tiempo. Un objeto así no puede, de hecho, ser adorado, en lugar del Creador adorado por su criatura. Pronto tienes meramente un líder aclamado por un partidario y finalmente un personaje destacado aprobado por un sensato historiador. Y en cuarto lugar, además de ser ahistórica en el Jesús que describe esta clase de religión, es contraria a la historia en otro sentido. Ninguna nación y pocos individuos se ven arrastrados realmente al campo del enemigo por el estudio histórico de la biografía de Jesús, como mera biografía. De hecho, a los hombres se les ha privado del material necesario para una biografía completa. Los primeros conversos fueron convertidos por un solo hecho histórico, la resurrección, y una sola doctrina teológica, la redención, actuando sobre un sentimiento del pecado que ya tenían, y un pecado no contra una ley inventada como una novedad por un gran hombre, sino contra la vieja y tópica ley moral universal que les había sido enseñada por sus niñeras y madres. Los evangelios vienen después y fueron escritos no para ser cristianos, sino para edificar a los cristianos ya hechos. El Jesús histórico, pues por peligroso que pueda parecer para nosotros, en alguna ocasión particular, debe ser siempre estimulado con respecto a la conexión general entre el cristianismo y la política. Nuestra posición es más delicada. Por supuesto, no queremos que los hombres dejen su cristianismo, que éste influya en la vida política, porque el establecimiento de algo parecido a una sociedad verdaderamente justa sería una catástrofe de primera magnitud. Por otra parte, queremos, y mucho, hacer que los hombres consideren el cristianismo como un medio, preferentemente claro, como un medio para su propia promoción. Pero a falta de eso, como un medio para cualquier cosa, incluso la justicia social. Lo que hay que hacer es conseguir que un hombre valore el principio, la justicia social, como algo que el enemigo exige, y luego conducirle a una etapa en la que valore el cristianismo, porque puede dar lugar a la justicia social, porque el enemigo no se deja usar como un instrumento. Los hombres o las naciones que creen que pueden reavivar la fe con el fin de hacer una buena sociedad podrían, por eso, pensar que pueden usar las escaleras del cielo como un atajo a la farmacia más próxima. Por fortuna, es bastante fácil convencer a los humanos de que hagan eso. Hoy mismo he descubierto en un escritor cristiano un pasaje en el que recomienda su propia versión de cristianismo, y con la excusa de que solo una fe así puede sobrevivir a la muerte de viejas culturas y al nacimiento de nuevas civilizaciones. ¿Ves la pequeña discrepancia? Cree de esto, no porque sea cierto, sino por alguna otra razón. Ese es el juego. Tu cariñoso tío Scruto.
Carta 24. Mi querido Orugario, me he estado escribiendo con Suburbiano, que tiene a su cargo a la joven de tu paciente, y empiezo a ver su punto débil. Es un pequeño vicio que nos llama la atención y que comparte con casi todas las mujeres que se han criado en un círculo inteligente y unido por una creencia claramente definida. Consiste en la suposición, completamente inconsciente, de que los extraños que no comparten esta creencia son realmente demasiados estúpidos y ridículos. Los hombres que suelen tratar a estos extraños no tienen este sentimiento. Su confianza, si son confiados, es de otra clase. La de ella, que ella cree debida a la fe, en realidad se debe en gran parte al mero contagio de su entorno. No es, de hecho, muy diferente a la convicción que tendría a los 10 años de edad de que el tipo de cuchillos de pescado que se usaban en la casa de su padre eran del tipo adecuado o normal o auténtico, mientras que los de las familias vecinas no eran en absoluto auténticos cuchillos de pescado. Ahora el elemento de ignorancia e ingenuidad que hay en esta convicción es tan grande y tan pequeño el elemento de orgullo espiritual que nos da pocas esperanzas respecto a la chica misma. Pero has pensado cómo puede usarse para influir a tu paciente. Es siempre el novicio el que exagera. El hombre que ha ascendido en la escala social es demasiado refinado. El joven estudioso es pedante. Tu paciente es un novicio en este nuevo círculo. Está allí a diario, encontrando una calidad de vida cristiana que nunca antes imaginó, y viéndolo todo a través de un cristal encantado porque está enamorado. Está impaciente, de hecho el enemigo se lo ordena por imitar esta cualidad. Puedes conseguir que imite este defecto de su amada y que lo exagere hasta que lo que era venial en ella resulte en él el más poderoso y el más bello de los vicios, el orgullo espiritual. Las condiciones parecen idealmente favorables. El nuevo círculo en el que se encuentra es un círculo del que tiene la tentación de sentirse orgulloso por muchos motivos, aparte de su cristianismo. Es un grupo mejor educado, más inteligente y más agradable que ninguno de los que ha conocido hasta ahora. También está un tanto ilusionado en cuanto al lugar que ocupa en él. Bajo la influencia del amor puede considerarse todavía indigno de ella, pero está rápidamente dejando de sentirse indigno de los demás. No tiene ni idea de cuántas cosas le perdonan porque son caritativos, ni de cuántas le aguantan porque ahora es uno de la familia. No se imagina cuánto de su conversación, cuántas de sus opiniones ellos reconocen como ecos de las suyas. Aún sospecha menos cuando del gozo que siente con esas personas se debe al encanto erótico que para él esparce la chica a su alrededor. Cree que le gusta su conversación y su modo de vida a causa de alguna concordancia entre su estado espiritual y el suyo, cuando de hecho ellos están tan mucho más allá que él que si no estuviese enamorado. Se sentiría meramente asombrado y repelido por muchos de los que ahora acepta. Es como un perro que se creyese que entendía de armas de fuego, porque su instinto de cazador y su cariño a su amo le permiten disfrutar de un día de caza. Esta es tu ocasión. Mientras que el enemigo, por medio del amor sexual y de unas personas muy simpáticas y muy adelantadas en su servicio, está tirando del joven bárbaro hasta niveles que de otro modo nunca podría haber alcanzado. Debes hacerle creer que está encontrando el nivel que le corresponde, que esa es su clase de gente y que al llegar a ellos ha llegado a su hogar. Cuando vuelva de ellos a la compañía de otras personas, las encontrará aburridas, en parte porque casi cualquier compañía a su alcance es de hecho mucho menos amena, pero más todavía porque echa de menos el encanto de la joven. Debes enseñarle a confundir este contraste entre el círculo que le encanta y el círculo que le aburre con el contraste entre cristianos y no creyentes. Se le debe hacer sentir más vale que no lo formule con palabras,
qué distintos somos los cristianos. Y por nosotros los cristianos debe referirse en realidad a mi grupo y por mi grupo. Debe entender no las personas que por su caridad y humildad me han aceptado, sino las personas con que me asocio por derecho. Nuestro éxito en esto se basa en el confundirle. Si tratas de serle explícita y reconocidamente orgulloso de ser cristiano, probablemente fracasarás. Las advertencias del enemigo son demasiado conocidas. Si por otra parte dejas que la idea de nosotros, los cristianos, desaparezca por completo y meramente le haces autosatisfecho de su grupo, producirás no orgullo espiritual, sino mera vanidad social, que es en comparación un inútil e insignificante pecadillo. Lo que necesitas es mantener una furtiva autofelicitación, interfiriendo todos sus pensamientos, y no dejarle nunca hacerse la pregunta: ¿de qué precisamente me estoy felicitando? La idea de pertenecer a un círculo interior, de estar en un secreto, la fe es muy grata. Juega con eso, enséñale, usando la influencia de esta chica en sus momentos más tontos, a adoptar un aire de diversión ante las cosas que dicen los no creyentes. Algunas teorías que puede oír en los modernos círculos cristianos pueden resultar útiles. Me refiero a teorías que basan la esperanza de la sociedad en algún círculo interior de funcionarios, en alguna minoría adiestrada de teócratas. No es asunto tuyo si estas teorías son verdaderas o falsas. Lo que importa es hacer del cristiano una religión misteriosa, en la que él se sienta uno de los iniciados. Te ruego que no llenes tus cartas de basura sobre esta guerra europea. Su resultado final es sin duda de importancia, pero eso es asunto del alto mando. No me interesa lo más mínimo saber cuántas personas han sido muertas por las bombas en Inglaterra. Puedo enterarme del estado de ánimo en que murieron por la oficina destinada a ese fin. Que iban a morir alguna vez ya lo sabía. Por favor, mantén tu mente en tu trabajo. Tu cariñoso tío Screwtape. Carta número 25. Mi querido orugario. El verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerles en el estado de ánimo que yo llamo el cristianismo y... Ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia. Sustituir la fe misma por alguna moda de tonalidad cristiana, trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre. El horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón humano, una fuente sin fin de herejías en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad. Los humanos viven en el tiempo y experimentan la realidad sucesivamente. Para experimentar gran parte de la realidad, consecuentemente, deben experimentar muchas cosas diferentes. En otras palabras, deben experimentar el cambio. Y ya que necesitan el cambio, el enemigo, puesto que en el fondo es un hedonista, ha hecho que el cambio les resulte agradable, al igual que ha hecho que comer sea agradable. Pero como él no desea que hagan del cambio, ni de comer un fin en sí mismo, ha contrapesado su amor al cambio con su amor a lo permanente. Se las ha arreglado para gratificar ambos gustos, al mismo tiempo en el mundo que él ha creado,
mediante esa fusión del cambio y la permanencia que llamamos ritmo. Les da las estaciones, cada una diferente, pero cada año las mismas, de tal forma que la primavera resulta siempre una novedad, y al mismo tiempo la repetición de un tema inmemorial les da en su iglesia un año litúrgico. Cambian de un ayuno a un festín, pero es el mismo festín que antes. Ahora bien, al igual que aislamos y exageramos el placer de comer para producir la glotonería, aislamos y exageramos el natural placer del cambio y lo distorsionamos hasta una exigencia de absoluta novedad. Esta exigencia es enteramente producto de nuestra eficiencia. Si descuidamos nuestra tarea, los hombres no solo se sentirán satisfechos, sino transportados por la novedad y familiaridad combinadas de los copos de nieve de este enero, del amanecer de esta mañana, del pudding de estas navidades. Los niños, hasta que les hayamos enseñado otra cosa, se sentirán perfectamente felices con una ronda de juegos según las estaciones, en la que saltar a la pata coja sucede a las canicas tan regularmente como el otoño sigue al verano. Solo gracias a nuestros incesantes esfuerzos se mantiene la exigencia de cambios infinitos o arrítmicos. Esta exigencia es valiosa en varios sentidos. En primer lugar, reduce el placer mientras aumenta el deseo. El placer de la novedad, por su misma naturaleza, está más sujeta que cualquier otro a la ley del rendimiento decreciente. Una novedad continua cuesta dinero, de forma que su deseo implica avaricia o infelicidad, o ambas cosas. Y además, cuanto más ansioso sea este deseo, antes debe ergullir todas las fuentes inocentes de placer y pasar a aquellas que el enemigo prohíbe. Así, exacerbando el horror a lo mismo de siempre, hemos hecho recientemente las artes, por ejemplo, menos peligrosas para nosotros que nunca lo fueron, pues ahora tanto los artistas intelectuales como los populares se ven empujados por igual a cometer nuevos y nuevos excesos de lascivia, sin razón, crueldad y orgullo. Por último, el afán de novedad es indispensable para producir modas o bogas. La utilidad de las modas en el pensamiento es distraer la atención de los hombres de sus auténticos peligros. Dirigimos la protesta de moda en cada generación contra aquellos vicios, de lo que está en menos peligro de caer, y fijamos su aprobación en la virtud más próxima a aquel vicio que estamos tratando de hacer endémico. El juego consiste en hacerles correr de un lado a otro con extintores de incendios, cuando hay una inundación y todos amontonándose en el lado del barco que está ya casi con la borda sumergida. Así ponemos de moda denunciar los peligros del entusiasmo en el momento preciso en que todos están haciendo mundanos e indiferentes. Un siglo después, cuando estamos realmente haciendo a todos biorionáneos y ebrios de emoción, la protesta en boga está dirigida contra los peligros del mero entendimiento. Las épocas crueles son puestas en guardia contra el sentimentalismo, las casquivanas y ociosas contra la respetabilidad, las libertinas contra el puritanismo, y siempre que todos los hombres realmente están apresurándose a convertirse en esclavos o tiranos, hacemos del liberalismo la máxima pesadilla. Pero el mayor fruto de todos es elevar este horror a lo mismo de siempre, a una filosofía, de forma que el sinsentido en el intelecto pueda reforzar la corrupción de la voluntad. Es en este aspecto en el que el carácter evolucionista o histórico del moderno pensamiento europeo, en parte de obra nuestra, resulta tan útil. Al enemigo le encantan los tópicos acerca de un plan de acción propuesto. Él quiere que los hombres, hasta donde alcanzo a ver, se hagan preguntas muy simples. ¿Es justo? ¿Es prudente? ¿Es posible? Ahora, si podemos mantener a los hombres preguntándose, ¿está de acuerdo con la tendencia general de nuestra época? ¿Es progresista o reaccionario?
¿Es este el curso de la historia? Olvidarán las preguntas relevantes. Y las preguntas que se hacen son naturalmente incontestables, porque no conocen el futuro. Y lo que será el futuro depende en gran parte precisamente de aquellas elecciones en que ellos invocan al futuro. Repito, y lo que será el futuro depende en gran parte precisamente de aquellas elecciones en que ellos invocan el futuro para que les ayude a hacerlas. En consecuencia, mientras sus mentes están zumbando en este vacío, tenemos la mejor ocasión para colarnos e inclinarles a la acción que nosotros hemos decidido, y ya se han hecho muy buen trabajo. Es un tiempo. Sabían que en algunos cambios era a mejor y otros a peor, y aún otros indiferentes. Les hemos quitado en gran parte este conocimiento. Hemos sustituido el adjetivo descriptivo inalterado por el adjetivo emocional estancado. Le hemos enseñado a pensar en el futuro como una tierra prometida que alcanzan los héroes privilegiados, no como algo que alcanza a todo el mundo al ritmo de 60 minutos por hora, haga lo que haga, sea quien sea. Tu cariñoso tío Scrutop. Carta número 26. Mi querido orugario. Sí, el noviazgo es el momento de sembrar esas semillas que engendrarán, 10 años después, el odio doméstico. El encantamiento del deseo insaciado produce resultados que se puede hacer que los humanos confundan con los resultados de la caridad. Aprovéchate de la ambigüedad de la palabra amor. Déjales pensar que han resuelto mediante el amor problemas que de hecho solo han apartado o pospuesto, bajo la influencia de este encantamiento. Mientras dura, tienes la oportunidad de fomentar en secreto los problemas y hacerlos crónicos. El gran problema es el del desinterés. Observa, una vez más, el admirable trabajo de la rama filológica al sustituir por el negativo desinterés la positiva caridad del enemigo. Gracias a ello, puedes desde el principio enseñar a un hombre a renunciar a beneficios, no para que otros puedan gozar de tenerlos, sino para poder ser desinteresado, renunciando a ellos. Este es un gran punto ganado. Otra gran ayuda, cuando las partes implicadas son hombre y mujer, es la diferencia de opinión que hemos establecido entre los sexos acerca del desinterés. Una mujer entiende por desinterés principalmente tomarse molestias por los demás. Para un hombre significa no molestar a los demás. En consecuencia, una mujer muy entregada al servicio del enemigo se convertirá en una molestia mucho mayor que cualquier hombre, excepto aquellos a los que nuestro Padre ha dominado por completo. E inversamente, un hombre vivirá durante mucho tiempo en el campo del enemigo antes de que emprenda tanto trabajo espontáneo para agradar a los demás como el que una mujer completamente corriente puede hacer todos los días. Así, mientras que la mujer piensa en hacer buenas obras y el hombre en respetar los derechos de los demás, cada sexo, sin ninguna falta de razón evidente, puede considerar y considera al otro radicalmente egoísta. Además de todas las confusiones, tú puedes añadir algunas más. El encantamiento erótico produce una mutua complacencia en la que a cada uno le agrada realmente ceder a los deseos del otro. También saben que el enemigo les exige un grado de caridad que de ser alcanzado daría lugar a actos similares. Debes hacer que establezcan como una ley para toda su vida de casados ese grado de mutuo sacrificio, de sí que actualmente mana espontáneo del encantamiento, pero que cuando el encantamiento se desvanezca, no tendrán caridad suficiente para permitirles realizarlos. No verán la trampa, ya que están bajo la doble ceguera de confundir la excitación sexual con la caridad,
y de pensar que la excitación durará. Una vez establecida como norma una especie de desinterés oficial, legal o nominal, una regla para cuyo cumplimiento sus recursos emocionales se han desvanecido y sus recursos espirituales aún no han madurado, se producen los más deliciosos resultados. Al considerar cualquier acción conjunta, resulta obligatorio que A argumente a favor de los supuestos deseos de B y en contra de los propios, mientras B hace lo contrario. Con frecuencia es imposible averiguar cuáles son los auténticos deseos de cualquiera de las partes. Con suerte, acaban haciendo algo que ninguno quiere mientras que cada uno siente una agradable sensación de virtuosidad y abriga una secreta exigencia de trato preferencial por el desinterés de que ha dado prueba, y un secreto motivo de rencor hacia el otro por la facilidad con que ha aceptado su sacrificio. Más tarde puedes adentrarte en lo que podría denominarse la ilusión del conflicto generoso. Este juego se juega mejor con más de 2 jugadores. Por ejemplo, en una familia con chicos mayores, se propone algo completamente trivial como tomar el té en el jardín. Un miembro de la familia se cuida de dejar bien claro, aunque no con palabras, que preferiría no hacerlo, pero que, por supuesto, está dispuesto a hacerlo por desinterés. Los demás retiran al instante su propuesta, ostensiblemente a causa de su propio desinterés, pero en realidad porque no quieren ser utilizados como una especie de maniquí sobre el que el primer interlocutor deja caer altruismos baratos. Pero este no se va a dejar privar de su orgía de desinterés. Insiste en hacer lo que los otros quieren. Ellos insisten en hacer lo que él quiere. Los ánimos se caldean. Pronto alguien está diciendo muy bien, pues entonces no tomaremos té en ningún sitio. A lo que sigue una verdadera discusión, con amargo resentimiento por ambos lados. ¿Ves cómo se consigue? Si cada uno hubiese estado defendiendo francamente su verdadero deseo, todos se habrían mantenido dentro de los límites de la razón y la cortesía. Pero precisamente porque la discusión está invertida y cada lado está contendiendo la batalla del otro lado, toda la amargura que realmente fluye de la virtuosidad y la obstinación frustradas y de los motivos de rencor acumulados en los últimos 10 años queda oculta por el desinterés oficial o nominal de lo que están haciendo, o por lo menos les sirve como motivo para que se les excuse. Cada lado es de hecho plenamente consciente de lo barato que es el desinterés del adversario y de la falsa posición a la que está tratando de empujarles. Pero cada uno se las arregla para sentirse irreprochable y abusado, sin más deshonestidad de la que resulta natural en un hombre. Un humano sensato dijo: si la gente supiese cuántos malos sentimientos ocasiona el desinterés, no se recomendaría tan a menudo desde el púlpito, y además, él es el tipo de mujer que vive para los demás. Siempre puede distinguir a los demás por su expresión de acosados. Todo esto puede iniciarse incluso en el periodo de noviazgo. Un poco de auténtico egoísmo por parte de tu paciente es con frecuencia de menor valor a la larga para hacerse con su alma que los primeros comienzos de ese elaborado y consciente desinterés que puede un día florecer en algo como lo que te he descrito. Cierto grado de falsedad mutua, cierta sorpresa de que la chica no siempre note lo desinteresado que está haciendo, se pueden meter de contrabando ya. Cuida mucho estas cosas y sobre todo no dejes que los tontos jóvenes se den cuenta de ellas. Si las notan, estarán en camino de descubrir que el amor no es bastante, que se necesita caridad y aún no la han alcanzado, y que ninguna ley externa puede suplir su función. Me gustaría que Suburbiano pudiera hacer algo para minar el sentido del ridículo de esa joven. Tu cariñoso tío Scrutopio. Carta número 27. Mi querido orugario,
Pareces estar consiguiendo muy poco por ahora. La utilidad de su amor para distraer sus pensamientos del enemigo es por supuesto obvia, pero revelas el pobre uso que estás haciendo de él cuando dices que la cuestión de la distracción y del pensamiento errante se han convertido ahora en uno de los temas principales de sus oraciones. Eso significa que has fracasado en gran medida. Cuando esta o cualquier otra distracción cruce su mente, deberías animarle a apartarla por pura fuerza de voluntad y a tratar de proseguir su oración normal, como si no hubiese pasado nada. Una vez que acepta la distracción como su problema actual y expone eso ante el enemigo y lo hace el tema principal de sus oraciones y de sus esfuerzos, entonces, lejos de hacer el bien, has hecho daño. Cualquier cosa, incluso un pecado que tenga el efecto final de acercarle al enemigo, nos perjudica a la larga. Un curso de acción prometedor es el siguiente. Ahora que está enamorado, una nueva idea de la felicidad terrena ha nacido en su mente. Y de ahí una nueva urgencia en sus oraciones de petición sobre esta guerra y otros asuntos semejantes. Ahora es el momento de suscitar dificultades intelectuales acerca de esta clase de oraciones. La falsa espiritualidad debe estimularse siempre, con el motivo aparentemente piadoso de que la alabanza y la comunión con Dios son la verdadera oración. Con frecuencia se puede atraer a los humanos a la desobediencia directa al enemigo, quien en su habitual estilo plano, vulgar, sin interés, les ha dicho claramente que recen por el pan de vida, por el pan de cada día y por la curación de los enfermos. Les ocultarás naturalmente el hecho de que la oración por el pan de cada día, interpretada en un sentido espiritual, es el fondo tan vulgarmente de petición como en cualquier otro sentido. Ya que tu paciente ha contraído el terrible hábito de la obediencia, probablemente seguirá rezando oraciones tan vulgares, hagas lo que hagas. Pero puedes preocuparle con la obsesionante sospecha de que tal práctica es absurda. Y no puedes tener resultados objetivos, no puedes usar el razonamiento, cara, yo, gano, cruz, tú pierdes. Si no ocurre lo que él pide, entonces esa es una prueba más de que las oraciones de petición no sirven. Si ocurre, será capaz naturalmente de ver algunas de las causas físicas que condujeron a ello, y por tanto hubiese ocurrido de cualquier modo. Así, una petición concedida resulta tan buena prueba como una denegada de que las oraciones son ineficientes. Tú, al ser un espíritu, encontrarás difícil de entender cómo se engaña de este modo, pero debes recordar que él toma el tiempo por una realidad definitiva. Supone que el enemigo, como él, ve algunas cosas como presentes, recuerda otras como pasadas y prevé otras como futuras. O incluso si cree que el enemigo no ve las cosas de este modo, sin embargo, en el fondo de su corazón, considera eso como una particularidad del modo de percepción del enemigo. No cree realmente, aunque diría que sí, que las cosas son tal como las ve el enemigo. Si tratase de explicarle que las oraciones de los hombres de hoy son una de las incontables coordenadas con las que el enemigo armoniza el tiempo que hará mañana, te replicaría que entonces el enemigo siempre supo que los hombres iban a rezar estas oraciones y por tanto no rezaron libremente, sino que estaban predestinados a hacerlo. Y añadiría que el tiempo que hará un día dado puede trazarse a través de sus causas hasta la creación originaria de la materia misma, de forma que todo, tanto desde el lado humano como desde el material, está dado desde el principio. Lo que debería decir es, por supuesto, evidente para nosotros, que el problema de andar el tiempo, de adaptar el tiempo particular a las oraciones particulares, es meramente la aparición, en dos puntos de su forma de percepción temporal, del problema total de adaptar el universo espiritual entero al universo corporal entero, que la creación en su totalidad actúa en
todos los puntos del espacio y del tiempo, o mejor, que su especie de conciencia les obliga a enfrentarse con el acto creador, completo y coherente, como una serie de acontecimientos sucesivos, porque ese acto creador deja sitio a su libre voluntad. Es el problema de los problemas, el secreto oculto tras las tonterías del enemigo acerca del amor. ¿Cómo lo hace? No supone problema alguno, porque el enemigo no prevé a los humanos haciendo sus libres aportaciones en el futuro, sino que los ve haciéndolo en su ahora ilimitado. Y evidentemente contemplar a un hombre haciendo algo no es obligarle a hacerlo. Se puede replicar que algunos escritores humanos entrometidos, notablemente Boecio, han divulgado este secreto, pero en el clima intelectual que al fin hemos logrado suscitar por toda la Europa occidental, no debes preocuparte por eso. Solo los eruditos leen libros antiguos y nos hemos ocupado ya de los eruditos para que sean de todos los hombres los que tienen menos posibilidades de adquirir sabiduría leyéndolos. Hemos conseguido esto inculcándoles el punto de vista histórico. El punto de vista histórico significa, en pocas palabras, que cuando a un erudito se le presenta una afirmación de un autor antiguo, la única cuestión que nunca se plantea es si es verdad. Se pregunta quién influyó en el antiguo escritor y hasta qué punto su afirmación es consciente con lo que dijo en otros libros, y qué etapa de la evolución del escritor o de la historia general del pensamiento ilustra, y cómo afectó a escritores posteriores, con qué frecuencia ha sido mal interpretado en especial por los propios colegas del erudito, y cuál ha sido la marcha general de su crítica durante los últimos 10 años, y cuál es el estado actual de la cuestión. Considerar al escritor antiguo como una posible fuente de conocimiento, presumir que lo que dijo podría tal vez modificar los pensamientos o el comportamiento de uno, sería rechazado como algo indeciblemente ingenuo. Y puesto que no podemos engañar continuamente a toda la raza humana, resulta de la máxima importancia aislar así a cada generación de las demás, porque cuando el conocimiento circula libremente entre unas épocas y otras, existe siempre el peligro de que los errores característicos de una pueden ser corregidos por las verdades características de otra. Pero gracias a nuestro Padre y al punto de vista histórico, los grandes sabios están ahora tan poco nutridos por el pasado como el más ignorante mecánico que mantiene que la historia es un absurdo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta 28. Mi querido orugario, cuando te dije que no llenases tus cartas de basura acerca de la guerra, quería decir, por supuesto, que no quería oír tus rapsodias más bien infantiles sobre la muerte de los hombres y la destrucción de las ciudades. En la medida en que la guerra afecte realmente el estado espiritual del paciente, naturalmente quiero informes completos. Y en este aspecto pareces singularmente obtuso. Así me cuentas con alegría que hay motivos para esperar intensos ataques aéreos sobre la ciudad donde vive el paciente. Este es un ejemplo atroz de algo acerca de lo que me he lamentado. La facilidad con que olvidas la finalidad principal de tu gozo inmediato del sufrimiento humano. ¿No sabes que las bombas matan hombres? ¿O no te das cuenta de que la muerte del paciente en este momento es precisamente lo que queremos evitar? Ha escapado de los amigos mundanos con los que intentaste liarle. Se ha enamorado de una mujer muy cristiana y de momento es inmune a tus ataques contra su castidad y los diferentes métodos de corromper su vida espiritual que hemos probado hasta ahora no han tenido éxito. En este momento, cuando todo el impacto de la guerra se acerca y sus esperanzas mundanas ocupan un lugar proporcionalmente inferior en su mente,
llena de su trabajo, llena de su trabajo de defensa, llena de la chica, obligada a ocuparse de sus vecinos más que nunca lo había hecho y gustándole más de lo que esperaba. Fuera de sí mismo, como dicen los humanos, y aumentando cada día su dependencia consciente del enemigo. Es casi seguro que le perderemos si muere esta noche. Esto es tan evidente que me da vergüenza escribirlo. Me pregunto a veces si no se os mantendrá a los diablos jóvenes durante demasiado tiempo seguido en misiones de tentación, si no corréis algún peligro de resultar infectados por los sentimientos y valores de los humanos entre los que trabajáis. Ellos, por supuesto, tienden a considerar la muerte como el mal máximo y la supervivencia como el bien supremo. Pero esto es porque les hemos educado para que pensaran así. No nos dejemos contagiar por nuestra propia propaganda. Ya sé que parece extraño que tu objetivo primordial por el momento sea precisamente aquello por lo que rezan la novia y la madre del paciente, es decir, su seguridad física. Pero así es. Deberías estar cuidándole como la niña de tus ojos. Si muere ahora lo pierdes. Si sobrevive a la guerra, siempre hay esperanza. El enemigo le ha protegido de ti durante la primera gran oleada de tentaciones, pero solo con que se le pueda mantener vivo tendrás al tiempo mismo como aliado tuyo. Los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad en la edad madura o de adversidad en la misma edad son un excelente tiempo de combate. ¿Es tan difícil para estas criaturas el perseverar? La rutina de la adversidad, la gradual decadencia de los amores juveniles y de las esperanzas juveniles, la callada desesperación, apenas sentida como dolorosa, de superar alguna vez las tentaciones crónicas con que una y otra vez les hemos derrotado, la tristeza que creamos en sus vidas y el resentimiento incoherente con que les enseñamos a reaccionar a ella. Todo esto proporciona admirables oportunidades para desgastar un alma por agotamiento. Si, por el contrario, su edad madura resulta próspera, nuestra posición es aún más sólida. La prosperidad une a un hombre al mundo. Siente que está encontrando su lugar en él, cuando en realidad el mundo está encontrando su lugar en él. Su creciente prestigio, su cada vez más amplio círculo de conocidos, la creciente presión de un trabajo absorbente y agradable, construyen en su interior una sensación de estar realmente a gusto en la tierra, que es precisamente lo que nos conviene. Notarás que los jóvenes suelen generalmente resistirse menos a morir que los maduros y los viejos. Lo cierto es que el enemigo, tras haber extrañamente destinado a estos meros animales a la vida en su propio mundo eterno, les ha protegido bastante, eficazmente del peligro de sentirse a gusto en cualquier otro sitio. Por eso debemos con frecuencia desear una larga vida a nuestros pacientes. En 70 años no sobra un día para la difícil tarea de desenmarañar las almas del cielo y edificar una firme atadura a la tierra. Mientras son jóvenes, siempre les encontramos saliéndose por la tangente, incluso si nos las arreglamos para mantenerles ignorantes de la religión explícita, los imprevisibles vientos de la fantasía, la música y la poesía. El mero rostro de una muchacha, el canto de un pájaro, la visión de un horizonte, siempre están volando por los aires toda nuestra estructura. No se dedicarán firmemente al progreso mundano, ni a las relaciones prudentes, ni a la política de seguridad ante todo. Su apetito del cielo es tan empedernido que nuestro mejor método en esta etapa para atarles a la tierra es hacerles creer que la tierra puede ser convertida en el cielo, en alguna fecha futura por la política o la eugenesia o la ciencia o la psicología o cualquier cosa. La verdadera mundanidad es obra del tiempo, ayudado naturalmente por el orgullo, porque les enseñamos a descubrir la muerte que avanza,
arrastrándose como buen sentido o madurez o experiencia. La experiencia en el peculiar sentido que les enseñamos a darle es, por cierto, una palabra de gran utilidad. Un gran filósofo humano casi reveló nuestro secreto cuando dijo que, en lo referente a la virtud, la experiencia es la madre de la ilusión. Pero gracias a un cambio de moda y gracias también, por supuesto, al punto de vista histórico, hemos hecho prácticamente inofensivo su libro. Puede calcularse lo inapreciable que es el tiempo para nosotros por el hecho de que el enemigo nos concede tan poco. La mayor parte de la raza humana muere en la infancia. De los supervivientes muchos mueren en la juventud. Es obvio que para él el nacimiento humano es importante, sobre todo como forma de hacer posible la muerte humana, y la muerte solo como pórtico a esa otra clase de vida. Se nos permite trabajar únicamente sobre una minoría selecta de la raza, porque lo que los humanos llaman una vida normal es la excepción. Al parecer, él quiere que algunos, pero solo muy pocos de los animales con que está poblado el cielo hayan tenido la experiencia de resistirnos a lo largo de una vida terrenal de 60 o 70 años. Bueno, esa es nuestra oportunidad. Cuanto menor sea, mejor hemos de aprovecharla. Hagas lo que hagas, mantenga a tu paciente tan a salvo como te sea posible. Tu cariñoso tío Screwtape. Carta número 29. Mi querido orugario. Ahora que es seguro que los humanos alemanes van a bombardear la ciudad de tu paciente y que sus obligaciones le van a mantener en el lugar de máximo peligro, debemos pensar nuestra política. Hemos de tomar por objetivo la cobardía o el valor con el orgullo consiguiente o el odio a los animales. Bueno, me temo que es inútil tratar de hacerle valiente. Nuestro departamento de investigación no ha descubierto todavía, aunque el éxito se espera cada hora, cómo producir ninguna virtud. Esta es una grave desventaja. Para ser enorme y efectivamente malo, un hombre necesita alguna virtud, que hubiera sido Atila sin su valor, o Shylock sin abnegación, en lo que se refiere a la carne. Pero como no podemos suministrar esas cualidades nosotros mismos, solo podemos utilizarlas cuando las suministra el enemigo, y esto significa dejarle a él una especie de asidero en aquellos hombres que de otro modo hemos hecho más totalmente nuestros. Un arreglo muy insatisfactorio, pero confío en que algún día conseguiremos mejorarlo. El odio podemos conseguirlo. La tensión de los nervios humanos en medio del ruido, el peligro y la fatiga le hace propensos a cualquier emoción violenta, y solo es cuestión de guiar esta susceptibilidad por los conductos adecuados. Si su conciencia se resiste, atúrdele. Déjale decir que siente odio no por él, sino en nombre de las mujeres, los niños, y que a un cristiano le dicen que perdone a sus propios enemigos, no a los de otras personas. En otras palabras, déjale considerarse lo bastante identificado con las mujeres y los niños como para sentir odio en su nombre, pero no lo bastante identificado como para considerar a los enemigos de estos como propios y causándoles y en consecuencia como merecedores de su perdón. Pero es mejor combinar el odio con el miedo. De todos los vicios, solo la cobardía es puramente dolorosa, horrible de anticipar, horrible de sentir, horrible de recordar. El odio tiene sus placeres. En consecuencia, el odio es a menudo la compensación mediante la que un hombre asustado se resarce los sentimientos de su miedo. Cuanto más miedo tenga, más odiará,
y el odio es también un antídoto de la vergüenza. Por tanto, para hacer una herida profunda en su caridad, primero debes vencer su valor. Ahora bien, esto es un asunto peliagudo. Hemos hecho que los hombres se enorgullezcan de la mayor parte de los vicios, pero no de la cobardía. Cada vez que hemos estado a punto de lograrlo, el enemigo permite una guerra o un terremoto o cualquier otra calamidad, y al instante el valor resulta tan obviamente encantador e importante, incluso a los ojos de los humanos, que toda nuestra labor es arruinada, y todavía queda un vicio del que sienten auténtica vergüenza. El peligro de inculcar la cobardía a nuestros pacientes, por tanto, estriba en que provocamos verdadero conocimiento de sí mismo y verdadero autodesprecio con el arrepentimiento y la humildad consiguiente. Y de hecho, durante la última guerra, miles de humanos, al descubrir su cobardía, descubrieron la moral por primera vez en la paz. Podemos hacer que muchos de ellos ignoren por completo el bien y el mal. En peligro. La cuestión se les plantea de tal forma en la que ni siquiera nosotros podemos cegarles. Esto supone un cruel dilema para nosotros, si fomentásemos la justicia y la caridad entre los hombres. Le haríamos un juego directamente al enemigo, pero si les conducimos al comportamiento opuesto, esto produce también antes o después, porque él permite que lo produzca. Una guerra o una revolución, y la ineludible alternativa entre la cobardía y el valor despierta a miles de hombres del letargo mortal. Esta es, de hecho, probablemente una de las razones del Evangelio para crear un mundo peligroso, un mundo en que las cuestiones morales se plantean a fondo. Él ve tanto bien como tú que el valor no es simplemente una de las virtudes, sino la forma de vida de la castidad, o una honradez, o una piedad que cede ante el peligro, será casta u honrada, o castidad, solo con condiciones. Pilatos fue piadoso hasta que resultó arriesgado. Es posible, por tanto, perder tanto como ganamos, haciendo de tu nombre un cobarde. Puede aprender demasiado sobre sí mismo. Siempre existe la posibilidad, claro está, no de cloroformizar la venganza, sino de agudizarla y provocar la desesperación. Esto sería un gran triunfo. Demostrará que nadie había creído en el perdón de sus pecados de los otros por el enemigo, y que lo había aceptado, sino solo porque él mismo no sentía completamente su pecaminosidad, que con respecto al único vicio cuya completa profundidad se deshonra, comprende, no puede buscar en él perdón ni confiar en él. Pero me temo que le has dejado avanzar demasiado en la escuela del enemigo, y que sabe que la desesperación es un pecado más grave que cualquiera de los que produce. En cuanto a la técnica real de la tentación a la cobardía, no hace falta decir mucho. Lo fundamental es que las precauciones tienden a aumentar el miedo, las precauciones públicamente impuestas a tu paciente. Sin embargo, pronto se convierten en una cuestión rutinaria, y ese efecto desaparece. Lo que debes hacer es mantener dando vueltas por su cabeza el lado de la intención consciente de cumplir con su deber la vaga idea de todo lo que pueden hacer o no hacer, dentro del marco de su deber, que parece darle un poco más de seguridad. Desvía su pensamiento de la simple regla: tengo que permanecer aquí y hacer tal o cual cosa. Es una serie de hipótesis imaginarias. Si ocurriese A, aunque espero que no, podría hacer B, y en el peor de los casos podría hacer C.
no las reconoce como tales, se le puede inculcar supersticiones. La cuestión es hacer que no deje de tener la sensación de que aparte del enemigo y del valor que el enemigo le infunde, tiene algo a lo que recurrir, de forma que lo que había de ser una entrega total al deber se vea totalmente nominado por las pequeñas reservas inconscientes, fabricando una serie de recursos imaginarios para pedir lo peor. Puedes provocar a ese nivel de su voluntad de que no es consciente la decisión de que no ocurrirá lo peor. Luego, en el momento de verdadero amor, méteselo en los nervios y en los músculos y puedes conseguir que cometa un acto de cobardía. Es lo único que importa. La emoción del miedo no es en sí un pecado y aunque disfrutemos de ella no nos sirve de nada. Tu cariñoso tío Scruto. Carta número 30. Mi querido orugario, a veces me pregunto si te crees que has sido enviado al mundo por tu propia diversión. Colijo, no de tu miserable e insuficiente informe, sino del de la policía infernal, que el comportamiento del paciente durante el primer ataque aéreo ha sido el peor posible. Estuvo muy asustado y se cree un gran cobarde y por tanto no siente ningún orgullo, pero ha hecho todo lo que su deber le exigía, tal vez un poco más. Frente a ese desastre, todo lo que puedes mostrar es en tu haber es un arranque de mal genio contra un perro que le hizo tropezar, un hombre algo excesivo de cigarrillos fumados y haber olvidado su oración. ¿De qué sirve que te lamentes en tus dificultades? Si estás actuando de acuerdo con la idea de justicia del enemigo e insinuando que tus posibilidades y tus intenciones deberían tenerse en cuenta, entonces no estoy muy seguro de que no estés haciendo merecedor de una acusación de herejía. En cualquier caso, pronto verás que la justicia del infierno es puramente realista y que solo le interesan los resultados. Tráenos alimento, o sé tú mismo alimento. El único pasaje constructivo de tu carta es aquel donde dices que todavía esperas buenos resultados de la fatiga del paciente. Eso está bastante bien, pero no te caerá en las manos. La fatiga puede producir una extrema de amabilidad y paz de espíritu, e incluso algo parecido a la visión si has visto con frecuencia a hombres empujados por ella, a la irritación, la malicia, la impaciencia, etc. Es porque estos hombres tenían tentadores eficientes. Lo paradójico es que una fatiga moderada es mejor terreno que para el mal humor que el agotamiento absoluto. Esto depende en parte de las causas físicas, pero en parte de algo más. No es simplemente la fatiga como tal la que produce la irritación, sino las exigencias inesperadas a un hombre ya cansado. Sea lo que esperen, los hombres pronto llegarán a pensar que tienen derecho a ello. El sentimiento de decepción puede ser convertido con muy poca habilidad de nuestra parte en un sentimiento de agravio. Los peligros de cansancio humilde y amable comienzan cuando los hombres se han rendido a lo irremediable una vez que han perdido la esperanza de descansar y han dejado de pensar hasta en la media hora siguiente. Para conseguir los mejores resultados posibles de la fatiga del paciente, por tanto, debes alimentarle con falsas esperanzas. Métele en la cabeza del paciente
razones plausibles para creer que el ataque aéreo no se repetirá. Haz que se reconforte pensando cuánto disfrutará en la cama de la próxima noche. Exagera el cansancio haciéndole creer que pronto habrá pasado, porque los hombres suelen sentir que no habrían podido soportar por más tiempo un esfuerzo en el momento preciso en que se está acabando o cuando creen que se está acabando. En esto, como en el problema de la cobardía, lo que hay que evitar es la entrega absoluta. Diga lo que se diga. Haz que su íntima decisión no sea soportar lo que le caiga, sino soportarlo por un tiempo razonable. Y haz que el tiempo razonable sea más corto de lo que sea probable que vaya a durar la prueba. No hace falta que sea mucho más corto en los ataques contra la paciencia, la castidad y la fortaleza. Lo divertido es hacer que el hombre se rinda justo cuando, si lo hubiese sabido, el alivio estaba casi a la vista. No sé si es probable o no que se vea con la chica en situaciones de apuro. Si la Biblia utiliza a fondo el hecho de que hasta cierto punto la fatiga hace que las mujeres hablen más y que los hombres hablen menos. De ahí puede suscitarse mucho resentimiento secreto hasta entre dos enamorados. Probablemente las escenas que están presenciando ahora no suministran material para llevar a cabo un ataque intelectual contra su fe. Tus fracasos precedentes han puesto eso fuera de tu poder, pero hay una clase de ataque a las emociones que todavía puede intentarse. Consiste en hacerle sentir cuando vea por primera vez restos humanos pegados a una pared, que así es como es realmente el mundo, y que toda su religión ha sido una fantasía. Te habrás dado cuenta de que les tenemos completamente obnubilados en cuanto al significado de la palabra real. Se dice entre sí acerca de alguna gran experiencia espiritual. Todo lo que realmente sucedió es que oíste un poco de música en un edificio iluminado. Aquí real significa los hechos físicos desnudos, separados por los demás elementos de la experiencia que efectivamente tuvieron. Por otra parte, también dirán, está muy bien hablar de este salto desde un trampolín alto, ahí sentado en un sillón, pero espera a estar más allá arriba y verás lo que es realmente. Aquí real se utiliza en el sentido opuesto para referirse no a los hechos físicos que ya conocen mientras discuten la cuestión sentado en sillones, sino el efecto emocional que estos hechos tienen en una conciencia humana. Cualquiera de estas acepciones de la palabra podría ser defendida, pero nuestra misión consiste en mantener las dos funcionando al mismo tiempo, de forma que el valor emocional de la palabra real pueda colocarse ahora a un lado, ahora al otro de la cuenta, según nos convenga. La regla general que ya hemos establecido bastante bien entre ellos es que en todas las experiencias que pueden hacerles mejores o más felices, solo los hechos físicos son reales, mientras que los elementos espirituales son subjetivos. En todas las experiencias que pueden desanimarles o corromperles, los elementos espirituales son la realidad fundamental, e ignorarlos es ser un escapista. Así, en el alumbramiento, la sangre y el dolor son reales, y la alegría un mero punto de vista subjetivo. En la muerte, el terror y la fealdad revelan lo que la muerte significa realmente. La odiosidad de una persona odiada es real. En el odio se ve a los hombres tal como son. Se está desilusionando, pero el encanto de una persona amada es meramente una neblina subjetiva que oculta un fondo real de apetencia sexual o de asociación económica. Las guerras y la pobreza son realmente horribles. La paz y la abundancia son meros hechos físicos acerca de los cuales resulta que los hombres tienen ciertos sentimientos. Las criaturas siempre están acusándose mutuamente de querer comerse el pastel y tenerlo,
pero gracias a nuestra labor están más a menudo en la difícil situación de pagar el pastel y no comérselo. Tu paciente adecuadamente manipulado no tendrá ninguna dificultad en considerar su emoción ante el espectáculo de unas entrañas humanas como una revelación de la realidad y su emoción ante la visión de unos niños felices o de un día radiante como mero sentimiento. Tu cariñoso tío, Screwtape. Carta número 31. Mi queridísimo orugario, mi encantador sobrino, que equivocadamente vienes lloriqueando, ahora que todo está perdido, a preguntarme si es que los términos afectuosos en que me dirijo a ti no significaban nada desde el principio. Al contrario, queda tranquilo, que mi cariño hacia ti y tu cariño hacia mí se parecen como dos gotas de agua. Siempre te he deseado como tú, pobre iluso, me deseabas. La diferencia estriba en que yo soy el más fuerte. Creo que me entregarán ahora o un pedazo de ti. ¿Quererte? Claro que sí, un bocado tan exquisito como cualquier otro. Has dejado que un alma se te escape de las manos. El aullido de hambre agudizada por esa pérdida resuena en este momento por todos los niveles del reino del ruido, hasta las profundidades del mismísimo trono. Me vuelvo loco pensar en ello. Qué bien sé lo que ocurrió en el instante en que te lo arrebataron. Hubo un repentino aclaramiento de sus ojos, ¿no es verdad? Cuando te vio por primera vez, se dio cuenta de la parte que había tenido de él y supo que ya no la tenías. Piensa solo, y que sea el principio de tu agonía, lo que sintió en ese momento, como si se le hubiese caído una costra de una antigua herida, como si estuviese saliendo de una erupción espantosa y parecida a una concha, como si se despojase de una vez por todas de una prenda sucia, mojada y pegajosa. Por el infierno ya es bastante desgracia verles en sus días de mortales quitándose ropas sucias e incómodas y chapoteando en agua caliente y dando pequeños resoplidos de gusto, estirando sus miembros relajados. ¿Qué decir entonces de este desnudarse final, de esta completa purificación? Cuanto más piensa uno en ello, peor resulta. Se escapó tan fácilmente, sin recelos graduales, sin sentencia del médico, sin sanatorio, sin quirófano, sin falsas esperanzas de vida, la pura e instantánea liberación. Un momento pareció que era todo nuestro mundo, el estrépito de las bombas, el hundimiento de las casas, el hedor y el sabor de los explosivos de gran potencia en los labios y en los pulmones, los pies ardiendo de cansancio, el corazón helado por el error, el cerebro dando vueltas, las piernas doliendo. El momento siguiente, todo eso se había acabado, esfumado, como un mal sueño, para no volver nunca a servir de nada. Estúpido, derrotado, superado. ¿Notaste con qué naturalidad, como si hubiese nacido para ella, el gusano nacido en la tierra entró en su nueva vida? ¿Cómo todas sus dudas se hicieron en abrir y cerrar de ojos ridículas? Yo sé que la criatura se decía, sí, claro, siempre ha sido así. Todos los horrores han seguido la misma trayectoria, empeorando y empeorando y empujándole a uno a un embotellamiento, hasta que, en el instante preciso en el que uno pensaba que iba a ser aplastado, fíjate, había salido de las apreturas y de pronto todo iba bien. La extracción dolía cada vez más. Y de pronto la muela estaba sacada. El sueño se convertía en una pesadilla y de pronto uno se despertaba. Uno muere y de pronto se está más allá de la muerte. ¿Cómo pude dudarlo alguna vez? Al verte a ti también les vio a ellos.
Sé cómo fue, retrocediste haciendo heces, mareado y cegado, más herido por ellos que lo que él lo fue nunca por las bombas. ¡Qué degradación! Que esta cosa de tierra y barro pueda mantenerse erguida y conversar con unos espíritus ante los cuales tú, un espíritu, solo podías encojarte de miedo. Quizá tuviste que la esperanza que el temor reverencial y la extrañeza de todo ello mitigasen su alegría. Pero esa es la maldición del asunto. Los dioses son extraños a los ojos mortales y sin embargo no son extraños. Él no tenía hasta aquel preciso instante la más mínima idea de qué aspecto tendrían e incluso dudaba de su existencia. Pero cuando los vio supo que siempre los había conocido y se dio cuenta de qué papel había desempeñado cada uno de ellos en muchos momentos de su vida, en los que se creía solo, de forma que ahora podría decirles uno a uno: ¿quién eres tú? Si no, así que fuiste tú todo el tiempo. Todo lo que fueron y dijeron en esa reunión despertó recuerdos, la vaga coincidencia de tener amigos a su alrededor, que había encantado sus soledades desde la infancia, estaba ahora por fin explicada. Aquella música en el centro de cada pura experiencia que siempre se había escapado de su memoria era ahora por fin recobrada. El reconocimiento le hizo libre en su compañía, casi antes de que los miembros de su cadáver se quedasen rígidos. Solo a ti te dejaron fuera. No solo les vio a ellos, les vio a él. Este animal, esta cosa engendrada en una cama, podía mirarle. Lo que es para ti fuego cegador y sofocante es ahora para él una luz fresca, es la claridad misma y viste la forma de un hombre. ¿Te gustaría si pudieras interpretar la postración del paciente en su presencia, su horror de sí mismo y su absoluto conocimiento de sus pecados? Sí, Orugario, un conocimiento incluso más claro que el tuyo, a partir de la analogía de tus propias sensaciones de ahogo y parálisis cuando tropiezas con el aire mortal que respira el corazón del cielo. Pero todo eso es un disparate. Todavía puede tener que enfrentarse con penas, pero ellos abrazan esas penas. No las trocarían por ningún placer terreno. Todos los deleites de los sentidos o del corazón o del intelecto con que una vez pudiste haberle tentado, incluso los detalles de la virtud misma, ahora le parecen en comparación casi como los atractivos seminauseabundos de una prostituta pintarrajeada, le parecerían a un hombre cuya verdadera amada, a la que ha amado durante toda la vida y a la que había creído invierta, está viva y sana ahora a su puerta. Está atrapado en ese mundo en el que el dolor y el placer toman valores infinitos y en el que toda nuestra aritmética no tiene nada que hacer. Una vez más nos enfrentamos con lo inexplicable. Después de la maldición de tentadores inútiles como tú, nuestra mayor maldición es el fracaso de nuestro departamento de información. Si tan solo pudiésemos averiguar qué se propone. Ay, que el conocimiento, algo tan odioso y empalagoso en sí mismo, sea sin embargo necesario para el poder. A veces casi me desespera. Todo lo que me mantiene es la convicción de que nuestro realismo, nuestro rechazo frente a todas las tentaciones de todos los bobos desatinos y de la faramalla debe triunfar al final. Entre tanto, te tengo a ti para saciarme. Muy sinceramente firmo como tu creciente y vorazmente cariñoso tío, Escruto.